Muy bien, vamos a tener nuestra primera entrevista con el ingeniero Roberto Aspiazu. Él es el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Recordemos, periodista, pero desde hace mucho tiempo dedicado a estas tareas gremiales. Además, debo señalar que él estudió petróleo, él se graduó como ingeniero petrolero, de tal manera que le vamos a aprovechar para que nos explique con claridad. Ya decíamos, hace falta didáctica a la hora de explicar una decisión tan importante como la que está tomando el gobierno ecuatoriano. ¿Qué significa esto de entregar lo que han dicho la corona, esta corona, preciada corona, que es nada menos que Sacha, este campo que da 1.700 millones de dólares al Ecuador y que es uno de los campos prácticamente de cuando iniciamos la etapa petrolera los ecuatorianos, por el año 72, bajo el gobierno de Bombita, estábamos con un gobierno dictadura blanda, y empezaron la actividad productiva y de exportación. Y Sacha viene desde esos años. Entonces, preguntarle a usted, se habla de la corona, ¿es la corona? ¿Sacha debe seguir en manos del Estado ecuatoriano o está bien que se dé esta delegación directa a un consorcio internacional? Fernando, una pequeña precisión, agradeciéndole por la entrevista. Soy presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, represento al sector petrolero y al sector eléctrico, no propiamente al sector minero. A veces perfecto, sí. se produce una confusión sobre el particular. Yo pienso que es una decisión que se ha venido considerando desde mucho tiempo atrás. Recordar que en el periodo del correísmo de 2009 a 2016 hubo una delegación a una firma de economía mixta en base a una asociación de Petroecuador con PDVSA. Como PDVSA no realizó las inversiones comprometidas, necesariamente ese contrato se cayó después de 7 años de aplicación. Posteriormente, tanto en las agendas de inversión del gobierno de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, estuvo el concesionamiento del Campo Sacha. Ahora se lo está llevando adelante durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, y desde luego el justificativo es que el campo, desde el punto de vista de su infraestructura, está totalmente obsoleto, y eso determina la necesidad de hacerle una potente inversión que permita mejorar significativamente esas facilidades, los equipos que han cumplido su ciclo de vida útil. Muchos se remontan a la época justamente del inicio de la etapa petrolera, y cuando vino PDVSA al Ecuador en el año 2009, lo que hizo fue traer equipos viejos que ellos habían dejado de emplear en sus explotaciones en Venezuela al Ecuador, para tratar de cumplir con los compromisos que habían adquirido en base al contrato de época. De manera tal de que hay un problema importante en lo que esto se refiere, también el hecho de que los niveles de recuperación secundaria, eventualmente después terciaria, estamos en Sacha únicamente en 0.21%, cuando los estándares mundiales alcanzan hasta 0.40%, que ese es uno de los objetivos principales de esta delegación que se está haciendo al consorcio que se denomina Sinopetrol. De manera tal que creo que ahí hay un referente, hay un contexto. Hay que incrementar la producción arriba de los 100.000 barriles por día, esto es factible. Hay que perforar pozos de profundidad para conocer exactamente la geología del Precretácico en el oriente, porque ahí podría haber una reformulación en lo que tiene que ver con la geología de la zona, descubriendo nuevos yacimientos que puedan ser sujetos de explotación, proyectando al Ecuador como un país petrolero para la próxima generación. Así que hay muchos de estos elementos en juego. Buenos días, ingeniero Aspiazu. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Flores lo saluda. Ingeniero,
Yo creo que la delegación del campo, como usted lo explicaba, era algo necesario en función de la ineficiencia de Petroecuador para explotarlo y el pasado que usted bien ha relatado respecto de las inversiones que nunca hizo o que mal hizo PDVSA en su momento. Pero llega este momento de delegación a este consorcio y hay cierta confusión en la opinión pública por los términos de la delegación que ha hecho el gobierno. Esta confusión, pues yo creo que viene dada por una comunicación tal vez no tan asertiva por parte del viceministro en el momento que intentaba explicar esto. No sé si a lo mejor en su caso como presidente de la Cámara de Energía y de Hidrocarburos pudiera un poco explicarnos de manera un poco más didáctica cuáles son el beneficio que recibiría el Estado. Se habla de ahorros operativos de 3.500 millones, se habla también de una prima de 1.500, pero en particular lo más importante y que creo que nos interesa a todos es cuál es el porcentaje que va a recibir el Estado de esta renta petrolera en la parte de la delegación y cuál es el porcentaje de participación que el Estado va a tener derecho en función de esto, porque ahí es donde están los recursos de los ecuatorianos y si se llama Sacha la joya de la corona, en principio es porque va a producir una cantidad interesante de recursos para el Estado ecuatoriano. Y efectivamente ha habido una confusión en lo que esto se refiere. Considero que la comunicación por parte del gobierno en lo que tiene que ver con presentar las ventajas de la delegación no ha sido suficientemente oportuna para evitar tanta distorsión que se ha dado a través de redes sociales en el marco del interés que hay en cuanto a desdibujar esta iniciativa, porque finalmente estamos en medio de una campaña electoral de segunda vuelta y este no deja de ser un tema delicado. En todo caso, el compromiso del gobierno es que el beneficio para el Estado en cuanto a renovar el campo, mejorar su infraestructura, comenzar a tener una mejor recuperación secundaria, aumentar las reservas, también la producción, pues define que el reparto va a estar entre 80 y 82% para el Estado de renta neta, que hay que hablar de renta neta, y el resto para la empresa inversionista, el consorcio Sinopetrol. En esos términos, yo pienso que efectivamente es un trato que conviene al interés del país y podemos avanzar. Ahora, yo quiero destacar un tema muy importante. La infraestructura de Petroecuador en el oriente o en donde sea está en franco deterioro. No es el único caso del campo Sacha. Si usted extrapola el análisis, por ejemplo, al SOTE, al oleoducto trasandino, ahí tienen un problema. No han hecho la renovación oportuna de las bombas y eso ha determinado que últimamente 60.000 barriles que se evacuaban por el SOTE tengan que estarse evacuando por el OCP, que ha pasado a manos del Estado, según sabemos. O el caso de Esmeralda, que hicieron un mantenimiento de rutina de 45 días en septiembre pasado y resulta que el mantenimiento, debido al manifiesto deterioro del equipo de las unidades, ha determinado que tenga que extenderse ya durante 5 o 6 meses. Todavía no ha recuperado el funcionamiento previo a dicho mantenimiento y desde luego eso ha significado que Ecuador ha tenido que incrementar la importación de derivados. Lo propio respecto a las otras refinerías, a la refinería de Libertad, a la refinería de Shushufindi. Entonces, el problema que tenemos es bastante más general de lo que uno piensa. Y hay otros campos que también están en la situación de Sacha y que desde luego tienen que ser también concesionados o sujetos de delegación para pues mantener y recuperar, mejorar la producción, hacer las inversiones del caso, de manera tal de que estamos comenzando a caminar por un camino que va a requerir nuevos pasos en el futuro cercano. Inclusive, me permitiría decir, independientemente de quién gane las elecciones. Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Verónica Guevara. Entonces, esta es una decisión responsable, porque Ecuador, los últimos gobiernos no han tenido la precaución o no han podido invertir en todos los campos que requerirían mucho dinero. Es responsable, es una decisión necesaria. ¿Qué tan conocidas son estas empresas que conforman el consorcio? ¿Están dedicadas hace muchos años a trabajar con temas petroleros? En su conocimiento hablan de Amodaimi, de una empresa china, de Petrolia, filial de la empresa con sede en Canadá. Son empresas que ya son conocidas en el área como para pensar que no van a hacer lo mismo que PDVSA, de traer equipos
viejos, deteriorados? A ver, Sinopec, que es la matriz de Amodaimi, es un gigante petrolero a nivel mundial y está establecido en el Ecuador ya hace muchos años y tiene participación en empresas operadoras, concesionarias, de manera tal de que no es un operador que recién llega, es un operador establecido. En cuanto a petróleo, ellos compraron la participación de Repsol en las postrimerías de la concesión que tenían en campo 16 y 67, pero el Estado no les renovó el contrato y desde luego pues se quedaron al margen. Eso pasó a manos de Petroecuador, con la consecuencia de que niveles de producción que estaban en 15.000 barriles por día han bajado apenas 7.000 barriles. Es decir, parte de la problemática con una empresa que tiene graves problemas no solamente económicos financieros, sino también de gestión. Lo que acabamos de ver, de que a raíz de la salida de la última gerente general subrogante, pues decidió descabezar todo el mando ejecutivo de Petroecuador, forzando la renuncia de todos los gerentes, los subgerentes, lo cual sin duda es un sinsentido. Pero por otra parte, por ejemplo, tener presente que hoy en día en Sacha se queman, hay como 60 mecheros, ahí se están quemando 20 millones de pies cúbicos de gas natural al día, que podrían servir a fin de generar 87 megavatios que se necesitan desde luego para la operación de Sacha o eventualmente para operaciones de campos contiguos. Y eso da la pauta de cómo no se ha realizado inversiones de este tipo oportunamente y ha determinado que durante décadas hayamos estado quemando gas natural que ha podido ser aprovechado. Eso nos da la pauta de que evidentemente necesitamos una visión distinta de cómo enfocar el futuro de la industria petrolera para obtener un mayor beneficio como país. Esa generación que podría estarse haciendo con gas natural que se está quemando, se está haciendo en este momento con unidades termoeléctricas a diésel, que como sabemos bien es un combustible caro, poco eficiente y además subsidiado. Roberto, dos preguntas, una muy puntual. Está claro que solamente la producción nueva es la que va a llevar a que este consorcio reciba esos mayores recursos sobre lo anterior, lo que históricamente hemos producido y que ahora se dice alrededor de 70.000 barriles diarios. De allí no se va a tocar absolutamente nada. Eso es muy puntual esa pregunta y quiero hacer otra. No sé si me contesta esta. No conozco detalles de la negociación, pero normalmente en estas negociaciones tú tienes lo que se denomina la curva de producción del campo, y desde luego la curva de producción del campo tampoco es que se mantiene estable durante todo el tiempo, es decir, muchas veces tienden a declinación y ese factor también hay que considerarlo. Pero el punto principal es que los ingresos que en este momento tiene el Estado, eso tiene que quedar debidamente preservado, resguardado. Es decir, yo apunto en base a este contrato a ganar más dinero, a sacar provecho, desde el punto de vista de que el campo tiene que renovar su infraestructura, esa inversión yo no la puedo hacer, así que es preferible que la hagan terceros. Hay desde luego problemas de exposición, de tipo de incidentes medioambientales por la falta de mantenimiento, es parte de la problemática de conjunto que tiene hoy por hoy el tema del concesionamiento de Sacha. Y creo que no solamente vamos a tener que avanzar con Sacha, sino también con otros bloques, como por ejemplo puede ser también el bloque 6, o el conocido más bien como Campo Amistad, donde Petroecuador mantiene una operación que en definitiva no ha alcanzado los objetivos de llegar a niveles de producción de 80 o 90 millones de pies cúbicos al día y se mantienen alrededor de 20, lo cual ha sido insuficiente para abastecer la generación termoeléctrica de Termomachala. Entonces ahí uno va sumando problemas que tiene la gestión de Petroecuador y nos hace ver la necesidad de introducir un cambio a fondo. La concesión de Sacha es un primer paso, pero no va a ser el único. Vamos a tener que hacer eso en otros bloques hacia futuro
y pienso que en el futuro cercano. Precisamente por estos antecedentes, los que usted expone ahora, ¿no sería muy lógico el que se emprenda en una nueva política petrolera y que no solamente la coyuntura esta de entregar Sacha porque nos van a dar 1.500 millones como bono de entrada, dinero que necesita absolutamente el gobierno ecuatoriano, sino pensar lo que han hecho otros países como Brasil, que no era un gran productor de petróleo, ahora resulta que va a ser parte de la OPEP y ha sido un jugador importante en el negocio petrolera fuera de la OPEP, lo que se llaman no OPEP. Y se suma nada menos que Guyana, se suma obviamente Nigeria y por supuesto Rusia. Entonces resulta que Brasil ahora más o menos produce 4.300.000 barriles. Hace pocos años atrás era la mitad. Nosotros que hemos sido petroleros tendríamos que ver cómo de aquí en más, no solamente con el tema Sacha, sino en el conjunto en general, cambiar la política petrolera y hacer que ese potencial se pueda explotar a futuro, como usted bien lo señala. Sí, no andar con los pudores de que como somos país petrolero contaminamos el mundo, porque si de eso se trata, tomar en cuenta que en 2023 Estados Unidos producía 14 millones de barriles por día y en este momento está produciendo 18 millones de barriles por día. Y desde luego es el país que más contamina y nosotros pues de un modo abocados a considerar el cierre del ITT por cuenta de una consulta popular mañosa y perder la producción de 56.000 barriles por día, que podría estar perfectamente en 110.000. Entonces, son temas que tenemos que empezar a repensar. Creo que es importante también considerar la opción de que Petroecuador se convierta en sociedad anónima, tal como lo son en este momento Ecopetrol de Colombia, Petroperú e igualmente Petrobras, que en definitiva tienen una ganancia en lo que tiene que ver con una gestión más profesional en la medida de que hay esa apertura de capital. En el caso de Ecopetrol, para tener un referente, lo que está colocado en bolsa es apenas del 11% del total, es decir, el Estado sigue de dueño del 89%, pero el hecho mismo de que sea una sociedad anónima obliga a concursos de méritos para las principales posiciones de ejecutivos y desde ese punto de vista se despolitiza la gestión de la empresa estatal y pues desde luego desde ese punto de vista se obtiene una mejor eficiencia en términos de resultados. Muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado un día tan importante como hoy para explicar precisamente el tema petrolero. Ya ha dicho usted, no solamente hay que preocuparnos por Sacha, hay que preocuparnos por la actividad petrolera del Ecuador. Muy amable, Roberto. Gracias, hasta luego, Fernando y amigos. Un gusto.